La función promedio nos permite determinar una de las medidas estadísticas más conocidas, que es la media. La media es uno de los valores, es una de las medidas representativas de un conjunto de datos. Técnicamente se define como el valor que está a la menor distancia del conjunto, a la menor distancia total del conjunto de datos en una muestra. Se calcula estadísticamente a través de la siguiente fórmula: la sumatoria de todos los valores dividido el tamaño de la muestra o la cantidad total de valores. En Excel lo vamos a hacer entonces a través de la función promedio. Vamos a determinar inicialmente la promedio de los aprendices. Aplicamos la función promedio. Esta función tiene como parámetro un rango de valores sobre los cuales se va a calcular el promedio. En este caso sería sobre los valores de la columna edad. Entonces los seleccionamos todos. Cerramos paréntesis y le damos enter. Nos da un número con varios decimales. Vamos a reducirle el número de decimales. Dejémoslos con un decimal. Este resultado entonces nos está indicando que en promedio los aprendices encuestados tienen una edad de 26.5 años. Vamos a encontrar aprendices con una edad menor a esta, con una edad mayor, pero en promedio diríamos que la edad de ellos es 26.5 años, es decir, 26 años y medio. Hagamos el cálculo para la estatura promedio de los aprendices. Aplicamos nuevamente la función promedio y ahora el rango a seleccionar sería los datos en la columna estatura. Encontramos entonces que la estatura promedio de los aprendices es 1 metro con 68 centímetros o 1.68 metros. Sería entonces lo mismo que decir que hay aprendices con una estatura menor a 1.68, hay otra cantidad de aprendices con una estatura por encima de 1.68, pero en promedio la estatura de ellos es 1.68 metros. Ahora se requiere determinar la estatura promedio de los aprendices, pero solamente de los que son género femenino o que son mujeres. Aquí ya entonces tenemos una condición para poder aplicar la función promedio, y es que los aprendices sean del género femenino. Dado que hay una condición, debemos utilizar la función promedio.si. Promedio.si. Esta función tiene como parámetros, primero, el rango donde se va a evaluar el criterio o la condición, que en este caso sería mujer o femenino. Los datos serían entonces, los datos que conformarían el rango serían los de la columna B, que es donde está el género. El criterio, la condición, entonces es que sea igual a femenino, el género. Ahora, en qué columna realiza la operación promedio? ¿O en qué rango de datos? Sería entonces sobre la estatura, ¿sí? Seleccionamos entonces todos los valores en esta columna, cerramos paréntesis de la función y le damos enter. El resultado es 1.60. Entonces, de las mujeres encuestadas o entre las mujeres encuestadas
su estatura promedio es de 1.60. ¿Cómo operó esta función? Solamente consideró aquellas estaturas en las cuales el género coincidía con el criterio que es femenino, es decir, que para el promedio tuvo en cuenta los valores 1.60, 1.62, 1.60, 1.65, 1.60 nuevamente, 1.62, es decir, aquellos valores en la estatura que estén acompañados en la misma fila por el género femenino. ¿Sí? Vamos a calcular ahora la estatura promedio, pero de los aprendices hombres. Aplicamos nuevamente entonces la función promedio.si. Nuevamente vamos a tomar como rango para evaluar el criterio el género, ¿sí? Ya que vamos a discriminar solamente o vamos a considerar solamente los que registren como género hombres, o en este caso sería más bien masculino. Seleccionamos entonces todos los datos. El criterio entonces sería que en esta columna se registre la palabra masculino. Y el promedio lo vuelve a calcular sobre los valores en la columna C, que es la estatura. Entonces, el resultado nos indica que el promedio de la estatura de los hombres, o la estatura promedio de los hombres, es de 1.72. Podríamos comparar estos dos valores y decir que en promedio los hombres son más altos que las mujeres en 12 centímetros, ¿sí? En promedio. Habrá quizás un hombre que sea de menor talla o de menor estatura que una mujer, pero en general todos los hombres son mayores, o en general los hombres son más altos que las mujeres, ¿sí? Y eso lo evidenciamos con esta estadística que sería el promedio. Bueno, la función promedio.si entonces, como lo dijimos anteriormente, nos permite realizar el cálculo del promedio si se cumple una condición. Ahora, si tenemos varias condiciones que se deben cumplir para aplicar la función promedio, ya aplicaríamos la función promedio.si.conjunto. En este ejemplo se requiere determinar la edad promedio de los aprendices que son del género femenino o que son mujer y que su estado civil es soltero. Entonces tenemos dos condiciones: el género que sea femenino o mujer y el estado civil que sea soltero o soltera. Entonces aplicamos la función promedio.si.conjunto, dado que tenemos más de una condición por evaluar. Inicialmente definimos el rango donde se va a calcular el promedio, que es sobre la edad. Entonces tomamos todos los valores en la columna edad. Y a continuación empezamos a definir los criterios. Empezamos definiendo el rango donde se va a evaluar el primer criterio, que sería que el aprendiz sea mujer. Entonces mujer es una categoría del género que aparece registrada como femenino. Seleccionamos entonces todos los valores en la columna género y definimos el criterio, entre comillas, femenino. Ahora vamos a definir a continuación el rango para evaluar el segundo criterio, y es que sea soltera. Esta condición la vamos a evaluar entonces en la columna estado civil. Seleccionamos todos los valores en esta columna. Y a continuación decimos que el criterio a evaluar en esta columna, en este rango de datos, es que
se registre la palabra soltero. Ya hemos entonces definido las dos condiciones a considerar para aplicar la operación promedio. Cerramos paréntesis y le damos enter a la función. Reduzcámosle los decimales a 1, a un solo decimal, y diríamos que en promedio las aprendices encuestadas cuyo estado civil es soltero tienen una edad de 26.8 años. ¿Sí? Eso es bastante cercano a 27 años. Ahora miremos la edad promedio de los aprendices hombres, también cuyo estado civil es soltero. Aplicamos nuevamente la función promedio. Promedio.si.conjunto. Seleccionamos nuevamente el rango donde se va a realizar la operación promedio, que sería sobre los datos de la edad. El primer criterio es que registre como hombre el aprendiz, es decir, que en la columna género aparezca la palabra masculino. Entonces seleccionamos todos los valores en esta columna y definimos el criterio como masculino. A continuación definimos el rango para evaluar el criterio 2 y es que sea soltero. Entonces esa es una categoría de la variable estado civil. Seleccionamos los datos en esta columna y definimos entonces el criterio que es soltero. Ya habiendo definido los dos criterios en la función, cerramos paréntesis y le damos enter. Estos dos valores los podríamos comparar. Podríamos decir o concluir que en promedio los aprendices hombres solteros son más jóvenes o son de menor edad que las mujeres aprendices solteras encuestadas, ¿sí? Casi en un año y medio en promedio.